Y nos trasladamos hasta Barcelona para disfrutar de las imágenes de la Puig Barcelona, una regata de barcos clásicos que tuvo entre sus inscriptos en la última competencia al Horizonte, un barco archiconocido por estos lados que se fue hasta Europa para disputar desde el Río de la Plata la temporada de barcos clásicos en el viejo continente. Y veamos ahí, estamos viendo la popa del Horizonte, 1942. Participó, aunque tardíamente, en esta Puig Barcelona de barcos clásicos. Y decíamos tardíamente porque el viaje de traslado, debido a algunos vientos que no fueron los mejores, para llegar hasta Barcelona desde Buenos Aires y Uruguay, demoraron la participación del barco, pero llegó finalmente, corrió la última regata y vaya si la corrió, porque logró el triunfo en la única regata en la que participó. Así que se espera un buen desempeño en las próximas regatas de clásicos que se harán en el viejo continente y que obviamente estará presente luego del magnífico traslado y largo a cargo de Pololo, todo el mundo conocido, que dejó de lijar para timonear. Ahora, cuando llegó tuvo que lijar de vuelta, obviamente, para presentar el barco en óptimas condiciones en Europa. Por la parte de deporte, recordemos, esta regata se divide en algunas clases. La Big Boats, obviamente, donde está el Mariette, el Moonbeam, un barco de 1915. La flota de los clásicos, que es la más numerosa, con el Emerald, con el Alba, con el Outlaw. La época Cangreja, que es donde participó participó en la Marconi, el barco rioplatense, con el Manitou, con el Mercury y obviamente con el Horizonte. Y sí decíamos de la época Cangreja, con el Gypsy, con el Label, con el Marigold, barcos clásicos que participaron en esta competencia. Son 700 regatistas que se llegaron hasta Barcelona y 49 barcos que tienen una gran cantidad de años encima como historia y aguas que surcaron. Algunas proezas que no tienen que ver con lo deportivo, sino que tienen que ver con llegar a disputar estos campeonatos. Contábamos la del Horizonte, fue exclusivamente del Río de la Plata a Europa navegando para poder participar de este circuito. El San Christopher, que también se fue y hizo una larga travesía de 2000 y pico de millas, solamente con los dos propietarios, la pareja de propietarios y sus dos perros. Un largo invierno pasaron arriba del barco. Y el Manitou, un barco que fue rescatado por John Fitzgerald Kennedy, que fue su barco, le decían en un momento la Casa Blanca flotante, porque pasaba muchísimas horas a bordo. Hubo regatas y la veremos en el próximo bloque. Todo muy relajado, todo muy social, obviamente. Así son las regatas en Europa, inclusive las de más alto contenido deportivo. Tienen un momento para contarse, para hablarse, para ver de qué se trata la tripulación del barco de al lado. Sobre todo en estos eventos donde hay tantos barcos y de tantos países. Pero en el agua, decíamos, hubo regatas. Y vamos a ver las clasificaciones. En la clase Época Marconi, el ganador fue el Peter de Claudio Meali, un barco con armador español. Segundo puesto para el Manitou de Philippe Jourdan, barco de Saint-Tropez. Y tercer puesto para el Mercury de Jordi Cabot. Esta es la clase donde estuvo navegando y compitió el diseño de Germán Frers. Estamos hablando del Horizonte de Juan Bol, que ganó la última regata, que fue la única en la que compitió. Así que se viene un muy buen campeonato internacional de clásicos por delante. Seguramente estará en Le World Saint-Tropez, en Cannes y demás. Por el lado de la clase Época Cangreja, mientras vemos cómo era la evolución de las regatas con apenas 7 nudos de viento, no es la condición ideal obviamente para estos vientos, pero el resto lo hacía el paisaje y el Mediterráneo. El Label, barco inglés, fue el que se llevó esta clase Cangreja, segundo el Marigold y tercero el Marigan. Por el lado de los clásicos, la más numerosa flota, el Yanira de Alicante fue el ganador, seguido del Alba y tercer lugar para el Aulo. Por el lado de la última clase, que es la Big Boats, el Moonbeam 3 de Lawrence Witcher, barco radicado en Saint-Tropez, se llevó el primer puesto. Segundo puesto para el Moonbeam 4, también de Saint-Tropez, y tercer lugar para el Mariquita del Reino Unido, completando la parte deportiva de este
impresionante evento, que es el Push Barcelona, este evento de barcos clásicos que ya tiene unas cuantas ediciones y que es como el puntapié inicial de la temporada de clásicos en Europa. Recordemos, 50 barcos y 700 regatistas de esta peculiar clase de barcos clásicos.